This conference will now be recorded. Buenos días para todos. Queremos agradecerles por sacar este espacio hoy para nuestro evento virtual. Hoy nos estará compartiendo en este evento la configuración de amplificadores RUSAUND MBX AMP y fuentes MBX Pre. Nos estará acompañando Jorge Bolívar desde nuestra área técnica y de garantías de acá en Medellín. Saben que estoy súper pendiente a cualquier inquietud que tengan. Y ya te voy a dar como acceso a Jorge para que puedas compartir pantalla. Cuéntame si ya puedes, que estás como organizador. Listo, no, ya te voy a hacer, ya voy a compartir pantalla, listo. Dame un momento, por Listo. favor. Bueno, muy buenos días. Qué pena ahí pues como por el inconveniente técnico con la presentación. Pero bueno, vamos a iniciar en este evento virtual donde vamos a hablar sobre la configuración del MBX Pre y el MBX AMP. Eh, Son dos dispositivos que uno, pues en su configuración son básicamente muy similares, pero cada uno tiene sus diferencias y con las cuales vamos a dar una solución de audio en zonas de una manera eficiente. Bueno, vamos a empezar con una descripción de lo que es el MBX Pre y pues porque en efecto es una solución versátil. Bueno, vamos a profundizar en la arquitectura de manera detallada de la configuración del sistema de audio multiroom de alta fidelidad, utilizando los componentes clave de RUSAM, el preamplificador en red MBX Pre y los amplificadores de potencia MBX AMP. Vamos a explorar minuciosamente cómo interconectar estos dispositivos para establecer una infraestructura de distribución de audio robusta y de calidad superior en múltiples zonas. Vamos a comenzar analizando el flujo de la señal de audio desde diversas fuentes a través del MBX Pre, comprendiendo su papel como centro de control y distribución. Vamos a detallar los aspectos cruciales de la configuración en red, incluyendo los direccionamientos IP y las opciones de conectividad tanto cableada como Wi-Fi o inalámbrica. A continuación, vamos a centrarnos eh, en la integración del MBX Pre con los amplificadores MBX AMP, abordando la correcta conexión física, la configuración de los ajustes de zona para garantizar una distribución de audio precisa e independiente en cada área deseada, y vamos a discutir parámetros técnicos importantes como los ajustes de ganancia y las diferentes opciones de salida en el MBX Pre para optimizar el rendimiento del sistema y la configuración de los altavoces. En este evento virtual también vamos a cubrir las opciones de control disponibles desde la aplicación móvil de Meiru Sound hasta las interfaces web y la integración con sistemas de control como teclados, como pantallas, como touchscreen, proporcionando una visión completa de cómo gestionar y operar el sistema multiroom una vez configurado. Finalmente, vamos a dedicar tiempo a la identificación y resolución de algunos problemas comunes que pueden surgir durante el proceso de configuración, así como compartir las mejores prácticas recomendadas para lograr un sistema de audio distribuido estable, eficiente y con un rendimiento de audio pues, de buena calidad. Eh, este evento virtual es ideal para integradores, los técnicos de audio y personas pues, que les gusta, que sean entusiastas del audio y que quieran profundizar pues, en la conexión de estos dos grandes equipos. Bueno. Vamos a ver qué contiene la caja del MBX Pre. Contamos con una unidad principal, que es el cerebro pues, del sistema, es el corazón del sistema, que en efecto es un preamplificador en red que nos va a gestionar las fuentes de audio, ahí se conectan todas las fuentes de audio y con él vamos a hacer una distribución pues, de zonas. Contemos con la fuente de alimentación de corriente alterna, es un adaptador de corriente que se alimenta a 12 voltios, 1.25 amperios, una salida de baja corriente porque realmente este equipo, como es un preamplificador, no va a utilizar grandes cantidades de corriente para su funcionamiento.
No es menos importante decir que el cable con el que viene es de 1 metro, 1,45 metros. Es importante decir como la distancia a la que viene, pues para tener en cuenta en la instalación a qué distancia ponerlo. Y viene también con un accesorio como los adaptadores de enchufe, los cuales son intercambiables para los estándares pues, de diferentes zonas del mundo, para Norteamérica, Reino Unido, la Unión Europea y Australia. Bueno, vamos a enfocarnos pues, más que todo en la configuración acá en América Latina, que es la parte que nos interesa. También trae unas paticas pues de goma antideslizables para poner el equipo que no se vaya a rayar que no vaya a rayar equipos o que no se vaya a rayar el mismo. Nos trae el manual de instalación, que es una guía pues como que es importante siempre leerla cada que adquirimos un equipo de estos para estar pues informados de todo lo que el equipo nos puede dar y de qué provecho le podemos sacar al mismo. Es importante decir pues que a diferencia del MBX AMP, eh, el MBX Pre no incluye pues amplificador de potencia integrado porque es un preamplificador y como tal este equipo requiere ser conectado a amplificadores externos. Puede ser para complementarlo como el MBX AMP o pues otro amplificador pues que tengamos disponible. Eh, el MBX Pre, perdón, en su caja tampoco tiene el receptor de infrarrojos, lo que sí tiene el MBX AMP, que tiene como lo llamamos pues en la jerga técnica, un receptor IR, una mosquita, para enseñarle los comandos del control remoto por si lo estamos vinculando a un televisor, enseñarle los comandos de ese control remoto, los comandos de audio, los controles de subir volumen, bajar volumen y mute. Tampoco el MBX Pre, tampoco el MBX Pre tiene soporte de montaje en pared, lo que sí tiene el MBX AMP, que tiene los montajes para pared, que estos se incluyen para precisamente montar el MBX AMP pues en pared o donde lo requiramos en la instalación. Bueno, aquí vamos a mirar las conexiones de entrada y salida que tiene el MBX Pre. Tiene una entrada analógica de 3,5 milímetros estéreo, que es dedicada para el audio, eh, cuya función nos permite conectar las diferentes fuentes de audio analógicas portátiles como celulares, reproductores MP3 u otros dispositivos con salida de auriculares, que tengan salida de línea de auriculares. Esta es una entrada de nivel de línea. Es una consideración porque si se conecta por decir un tocadiscos, necesitaríamos adicional un preamplificador fono externo, porque la salida de los tocadiscos es una señal de línea muy bajita. Entonces necesitaría pues como ese impulsor extra para darle ganancia a la señal. También tenemos la entrada óptica Toslink, que es un conector óptico que nos permite conectar fuentes de audio digital como televisores con salida de audio de óptica, reproductores Blu-ray, consolas de videojuegos u otros dispositivos con salidas de audio digital óptica. El MBX Pre soporta audio PCM digital a través de la entrada y no es compatible con formatos de audio comprimido como Dolby o DTS a través de esta entrada. La salida de audio del dispositivo conectado debe configurarse en PCM. También cuenta con un puerto USB 2.0 que nos permite conectar unidades de almacenamiento USB externas como memorias USB o discos duros externos autoalimentados que contengan archivos de música compatibles con la reproducción. Pues cabe mencionar que esto nos soporta archivos de audio en MP3, en WAV, en FLAC de hasta 24 bits a 192 kHz. Tenemos el conector de red Ethernet de RJ45 que nos permite conectar el MBX Pre a la red pues, doméstica, al router, mediante el cable Ethernet para acceder a los servicios
de streaming de audio, de radio por internet, los servidores de música, un local NAS y para el control a través de la aplicación y la interfaz web. Cabe mencionar también que este dispositivo para la conexión de red también se puede configurar para funcionar en la red Wi-Fi eh, con banda dual de 2.4 GHz y 5 GHz. Bueno, también tenemos la salida analógica estéreo de audio RCA, que es el tipo de conector, son dos conectores RCA, el rojo para el canal derecho y el blanco para el canal izquierdo, cuya función nos proporciona una salida de audio analógica de nivel de línea para conectar amplificadores de potencia externos como el Rusound MBX-AM, receptores de audio y video u otros dispositivos de audio con entrada RCA. Cabe mencionar que el nivel de salida es de 2 voltios en RMS. Esta salida analógica a veces la podemos configurar fija o variable a través de la interfaz de configuración, permitiendo controlar el volumen desde el MBX Pre si se conecta directamente a un amplificador de potencia. Si lo conectamos a un amplificador de potencia, esto lo vamos a ver más adelante en las configuraciones, podemos decirle al MBX Pre si queremos que la salida sea directa o si queremos controlar el volumen directamente desde el MBX Pre. También tenemos una salida óptica, Toslink. Ahorita miramos la entrada óptica, pero vamos a hablar de la salida óptica que nos proporciona una salida de audio digital óptica PCM para conectar amplificadores, receptores audio-video u otros dispositivos con entrada digital óptica. Al igual que con la entrada óptica, esta salida de audio es PCM digital. Contamos también con una salida de trigger de 12 voltios por si queremos activar bobinas para que nos active por decir un telón o si tenemos configurado por decir un cine, pues para activar diferentes cosas que queramos que se activen automáticamente o simultáneamente con el MBX Pre. Bueno, también tenemos el conector de 3.5 milímetros, nos proporciona una salida de señal de 12 voltios que se activa cuando el MX está encendido y reproduciendo audio. Como les decía, esta salida es para encender, apagar dispositivos compatibles como amplificadores de potencia externos, o también se puede vincular a la MBX AM de forma automática. La corriente máxima que nos entrega esta salida es de 100 miliamperios. Eh, También en otras conexiones tenemos pues un conector de alimentación de 12 voltios, que es por donde lo energizamos, para conectar la fuente de alimentación externa suministrada con el MBX-P. Bueno, en el panel frontal del MBX-Pre nos presenta pues un diseño minimalista con los siguientes controles principales. Tenemos de izquierda a derecha el botón de favorito 1 y favorito 2. Estos dos botones los podemos configurar para tener un acceso directo a funciones personalizadas que se configuren a través de la aplicación, las puedes configurar a través de la aplicación MyRusound o a través de la interfaz web del equipo. Al presionarlos brevemente, se activa la acción programada, que puede ser una estación de radio por internet específica, una lista de reproducción de servicio de streaming que le queramos asignar, una fuente de entrada en particular u otra función predefinida. Tenemos el ya conocido botón de reproducción pausa. Este botón controla la reproducción de la fuente de audio que está activa en la zona seleccionada. Siempre que la fuente admita estas funciones, una pulsación, perdón, inicia la reproducción y una segunda pulsación detiene temporalmente el audio. Y a la derecha tenemos los botones típicos pues, de subir y bajar volumen, que lo utilizamos básicamente para ajustar el nivel de sonido en la zona que esté actualmente activa en el equipo. Bueno, además de esos botones, el panel frontal incluye indicadores luminosos que proporcionan información sobre el estado del dispositivo, como el encendido, la conexión a red y la activación de las funciones de favorito. El control de la selección de zona y otras funciones más complejas se realiza principalmente a través de la aplicación MyRusound, a través de la interfaz web, o lo podemos hacer a través de los teclados.
Bueno, pasando acá, iniciamos con la configuración del equipo. En la configuración inicial, cabe destacar que bien lo vayamos a vincular por la aplicación o bien vayamos a iniciar la configuración del equipo por la web, este equipo requiere que estemos logueados con RUSAUN, que tengamos unas credenciales de instaladores de RUSAUN. Esto es con el fin de garantizar pues que el equipo sea conectado por personas calificadas y para darle pues como una garantía al cliente de que el equipo va a funcionar de la manera correcta y que no va a tener pues inconvenientes. Entonces acá en la primera imagen, en el primer recuadro que se ve más azul oscuro hacia la izquierda, tenemos pues como el pantallazo, este es de la aplicación, donde debemos loguear. Una vez estemos logueados en la página de Rusaun, pasamos a la configuración en el segundo punto, donde nos va a pedir que la configuración de red del equipo. Aquí le podemos decir si queremos que sea una configuración automática, que sea cableada o que sea inalámbrica. Como recomendación, pues en instalaciones grandes siempre se recomienda que si vamos a hacer una instalación cableada, siempre le asignemos una estación, una IP, perdón, estática al equipo. Aquí en la parte de abajo podemos configurar si queremos que tome la IP automáticamente o que nosotros le asignemos la IP. Si en mi caso, pues cuando hice la configuración, cuando hice esta configuración, lo puse como conectado a la red Wi-Fi. Entonces, acá en este ítem de abajo nos aparece pues escanear las redes Wi-Fi y vinculamos el equipo pues con lo que nos vaya guiando la configuración. Después de estar el equipo ya vinculado a la red, acá al lado derecho nos solicita, como este era un equipo nuevo el que estaba configurando en estas imágenes que capturé, eh, el equipo acá nos pidió una actualización, le damos pues que se actualice y después del actualizarse, cuando termine la configuración nos va a mostrar un estado de conexión, como un- una imagen indicándonos qué IP tomó el equipo, a qué red está conectado, a qué banda, la MAC, todos estos datos pues que son importantes y que nos indica que el equipo ya fue conectado. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos pues que cuando le damos actualizar, aquí nos muestra pues como una barrita cuando va recorriendo el proceso de actualización hasta que pues ya termina de estar completamente realizada pues el update del equipo. Bueno, eh, después en la configuración, en el MBX Pre, él nos muestra que él tiene dos formas de funcionar. Tiene modo source o modo zona. El modo source, cuya función principal es cuando configuremos el equipo en este modo, el MBXPRE actúa como una fuente de audio independiente dentro del sistema, dentro de un sistema más grande. Típicamente esta función la usamos cuando vamos a controlar el equipo con un amplificador robusto de RUSound de la serie MCA, un MCA 66, un MCA 88, un MCA 88X. La salida de audio en modo source del MBX Pre, tanto analógica como digital, se conecta a una de las entradas disponibles de un controlador MCA. Repito, esta función es para cuando tenemos el equipo en una instalación grande de audio y debe ser vinculado. Es una opción para amplificadores RUSound de la serie MCA. En este estado, el control de la reproducción, la selección de la fuente dentro del MX Pre, reproducción, pausa, siguiente, anterior, favoritos, se realiza a través de la aplicación MyRosound o a través de la interfaz web, esta vez actuando sobre la fuente MBX Pre.
El control de volumen, silencio, encendido, apagado de la zona específica donde se esté escuchando la fuente del MBX-Pre se realiza a través del controlador del MCA mediante keypads, la aplicación MyRuSound o si tenemos los teclados físicos o la pantalla táctil. En esencia, el MBX-Pre nos proporciona el contenido y el controlador MCA nos gestiona la distribución y el control de volumen en las diferentes zonas. ¿Qué ventajas nos tiene esto? Nos permite integrar las capacidades de streaming del MBX-Pre en un sistema multiroom robusto y controlado centralmente por un equipo MCA. Nos facilita la distribución de una única fuente de streaming de alta calidad a múltiples zonas gestionadas por el MCA. ¿Qué consideraciones debemos tener en ese estado? Requiere un controlador MCA para funcionar como parte de un sistema multiroom y el control de volumen es a nivel de zona a través del MCA. No directamente lo podemos controlar desde el MBX-Pre en este modo. Bueno, pasemos ahora al modo zona. La modo zona cuya función principal, esto ya es cuando tenemos el equipo pues en nuestra casa o en un lugar más pequeño que lo queramos usar de manera independiente, nos va a funcionar como un reproductor de streaming independiente, como les dije, para una o dos zonas estéreo. Con su propia salida de audio conecta directamente a un amplificador de potencia, como el Rusound MBX Amp o un amplificador de otra marca que tengamos y que acepte pues que acepte como entradas las salidas del MBX Pre, que alimente pues los altavoces de esa zona. La salida de audio en este modo son analógicas RCA y se conectan directamente a la entrada del amplificador que le sirve a la zona. Si utilizamos la salida digital óptica, se conectaría a un amplificador o receptor con entrada digital óptica. Pues lógico. Bueno, el control total de la reproducción, de selección de fuente, reproducción, pausa, siguiente, anterior, favoritos, y el control de volumen, vamos a realizarlo a través de la aplicación o de los teclados que tengamos disponibles, pues que tengamos como accesorio adicional. El MBX Pre en modo zona también tiene el control directo del nivel de audio que envía al amplificador de la zona. Lo podemos utilizar de forma independiente sin necesidad de un controlador MSA. ¿Qué ventajas tiene? Es ideal para sonorizar una o dos zonas donde no se requiera un sistema multiroom completo controlado por un MSA. Nos ofrece un control directo de la reproducción y el volumen para esas zonas específicas. Podemos combinarlo con amplificadores de diferentes marcas. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en este modo? Que para sistemas con múltiples zonas independientes se requerirá un MBX Pre o un MBX AMP por cada par de zonas estéreo deseadas. La gestión de múltiples zonas independientes se realiza a través de múltiples instancias de la aplicación o la interfaz web, en lugar de una gestión centralizada como un MCA. En resumen, la elección entre el modo source y el modo zone depende de la arquitectura del sistema que estemos construyendo. El modo source integra el MBX Pre como una fuente dentro de un sistema controlado por un MCA, mientras que el modo zona nos permite que el MBX Pre funcione como un reproductor independiente con control directo de su salida para una o dos zonas. Acá en esta parte, en esta diapositiva de la configuración, estamos mirando en la parte izquierda como nos sale pues la pantalla en la configuración desde la página web, desde la web, obviamente con la dirección IP del dispositivo que estemos configurando. Y a mano derecha nos sale aquí hay una flechita azul que nos indica que el MBX Pre le podemos poner la salida de audio preamplificada, la podemos poner que sea variable, la podemos variar desde la aplicación, desde los teclados, desde la pantalla táctil. La podemos variar cuando queramos controlar el volumen de manera independiente desde el MBX Pre. Si la ponemos, siempre y cuando la seleccionamos variable, si la ponemos fija, él se va a comportar simplemente como una salida de línea y ya el volumen lo vamos a controlar desde el amplificador al que esté conectado el MBX Pre. Bueno, aquí pasamos en la configuración a los servicios de streaming e integración. Eh, Acá al lado izquierdo
nos aparece todas las funciones, todas las entradas que tenemos disponibles para configurar el MBX Pre. Esto nos sale también en el MBX AMP. Nos salen todas las opciones que tenemos disponibles en los servicios de música, Spotify, si tenemos pues iPhone, hacerlo con AirPlay, tenemos el tuning, Pandora, etcétera, todas estas funciones. Eh, que yo solamente tengo como servidor de música el Spotify. Podemos seleccionar, aquí al lado derecho nos aparece una ventanita pequeña que dice Disable y podemos pasar ahí las opciones que no tengamos disponible. Por ejemplo, no tengo un servicio de Deezer, por decir así, entonces lo arrastramos allá. Que yo no quiera escuchar audio o que el cliente no esté interesado en tener estaciones de radio, simplemente el Spotify y las entradas análogas las pasamos para acá para Disable para que no nos salga al finalizar la configuración para que no nos salga pues como ahí disponibles si no las vamos a usar. También el equipo, el MBX Pre como el MBX AM, le podemos hacer integración con Amazon Alexa, con Control 4, con otras controles de terceros. Simplemente lo seleccionamos y al seleccionar, acá en los cuadritos derechos el que seleccionemos, simplemente el sistema automáticamente nos va a abrir una interfaz donde debemos ingresar con las credenciales para integrar los MBX al sistema que nosotros tengamos o que nosotros deseemos. Bueno, el equipo también tiene en la parte trasera un botón de Reset Factory, pero no es como tal, sí es de Reset Factory, pero también podemos hacer otras cosas con él. Como por ejemplo, si presionamos momentáneamente este botón eh, al, al- al iniciarlo, el equipo simplemente va a hacer un reboot, va a hacer un reinicio. Si lo presionamos y lo sostenemos entre 2 y 3 segundos, él va a hacer un reinicio de la red y se va a cambiar a DHCP. Y si lo hacemos un sostenido de 3 a 10 segundos, él se nos va a restablecer a sus valores de fábrica. Bueno, aquí tenemos una arquitectura del equipo conectado a un amplificador externo. Estoy hablando del MBX Pre, donde lo tenemos cableado por LAN con un router. Tenemos dos parlantes de RuSound. Muestro los parlantes de RuSound porque RuSound nos da 2 años de garantía extras si conectamos los amplificadores de RuSound a parlantes RuSound. Entonces, este es un ítem muy bueno a tener en cuenta, pues porque es un plus que nos da la marca en la garantía. Eh, entonces, esta es la arquitectura básica para conectarlo a un amplificador externo. El amplificador externo, eh, además, si el amplificador tiene la opción, como lo vemos en la parte de abajo, tiene una salida para su buffer. Entonces sería muy bueno para hacer un sistema de audio de 2.1 canales. Aquí tenemos la arquitectura conectado ya a un MBX AM. Eh, Podemos hacer. Hola, ¿hay preguntas o Quería algo? hacer como una intervención, ya que acabas de mencionar pues como el tema de la conexión del MBX Pre, quería mencionarles pues que este está ligado a poder generar una interacción pues como con la nube, con el streaming de audio de la nube y con los amplificadores que no son digitales, sino que son análogos, ¿cierto? Como nos mencionó ahorita Jorge, que es como con la serie D y P de RoSound, que se conecta pues como fuente al equipo y vamos a poder tener como una zona de audio pues como con el streaming, ¿cierto? Que ya sabemos que el MX Pre es una fuente pues de audio, entonces nos permite por cada MX Pre una zona de streaming de audio con los amplificadores análogos. Era como eso, Jorge. Gracias. Listo, Daniela, muchas gracias por la intervención, por la aclaración. Bueno, continuemos. Esta es pues, la arquitectura con el MBX AM, que más adelante ya vamos a hablar de este equipo, el cual su configuración como tal, todo lo que acabamos de ver, es muy similar entre el MBX Pre y el MBX AM.
Bueno, aquí tenemos un control a través de la app RuSound. Vamos a darle play, que este es un video, una captura de pantalla que hice pues desde el celular para mostrar pues lo que podemos hacer como control a través de la aplicación RuSound. Podemos controlar lo que son los bajos, los agudos, el balance si queremos escuchar solo el canal izquierdo, si queremos escuchar solo el canal derecho. También es importante mencionar que esta interfaz que estamos viendo en el celular también la podemos tener disponible en las pantallas táctiles de RuSound. Entonces, eh, es muy bueno, muy chévere poder tener una pantalla de estas disponible para controlar el audio en la casa y que no tengamos que estar dedicándonos pues a coger el celular, a abrir la aplicación. Entonces podemos tener varias opciones pues como de control, además del celular. Aquí en esta pantallazo, aquí al lado derecho donde seleccionamos, podemos ver pues como la configuración de los dispositivos. También podemos buscar si hay actualización de firmware para el equipo disponibles. Y podemos mirar pues como tal la interfaz de lo que estamos escuchando, que nos muestra pues ahí como la interfaz del MBX Pre, que repito, también es la misma si tenemos directamente ya un MBX AMP funcionando. Aquí en esta parte, en este apartado, nos salen las zonas o las funciones disponibles, las entradas que tenemos. Podemos acceder a nuestro servidor de música. Tenemos dos idiomas también disponibles. Y bueno, aclaro que en los servidores de música no nos aparece como tal YouTube Music, porque como él tiene integrado este sistema de Google Cast, simplemente podemos hacer transmisión desde YouTube Music o desde YouTube a los equipos como tal, a la MBX Pre y al MBX Amp. También tenemos la opción, este equipo, que no estaba acá en la diapositiva, pero también es bueno mencionarlo, si queremos desde acá, desde las opciones, como vimos en la configuración, nos aparece también que lo podemos conectar por Bluetooth 5.0. Si queremos vincular un celular o cualquier dispositivo que no queramos hacer streaming de audio desde los servidores de música, y tenemos nuestra música pues guardada en el celular, lo podemos transmitir desde el Bluetooth, vía Bluetooth. Aquí tenemos teclados, un accesorio que podemos conectarle a los dos equipos. Eh, Estos teclados IPK1, que vienen en color negro y en color blanco, los podemos usar tanto para el MBX Pre y el MBX AMP. Aquí en la pantalla que nos aparece en la interfaz, nos aparece esta opción si lo queremos vincular con keypads. Simplemente el keypad va conectado al router de manera física. Le buscar, el equipo los va a detectar. Estos teclados son controladores de zona IP, son diseñados para proporcionar una interfaz de usuario. Pues como tal, este no tiene interfaz porque es físico, es un control dedicado, pero nos controla una zona de audio específica dentro del sistema. Cada teclado lo podemos asociar a una o varias zonas y nos permite ajustar el audio de esas áreas sin afectar a otras. Con su conectividad se conecta a la red a través de Ethernet por un cable RJ45 y utiliza el protocolo IP para comunicarse con los dispositivos RuSound compatibles. Esto nos ofrece una comunicación bidireccional, fiable y nos permite una integración más profunda con el sistema. Se alimenta a través de PoE, Power over Ethernet, lo que simplifica la instalación y al permitir que el teclado reciba tanto alimentación como datos a través del único cable Ethernet conectado al switch o inyector PoE. Tenemos botones de control físicos con iconos claros para funciones esenciales como encender o apagar una zona, para activar o desactivar la salida de audio en la zona controlada, subir y bajar volumen para ajustar el volumen. Tenemos el botón de silencio mute para silenciar o reactivar el audio en la zona. Podemos también seleccionar fuente, lo que nos permite navegar y seleccionar entre las fuentes de audio disponibles para esa zona.
tanto fuentes locales conectadas al MBX Preo o al MBX AMP, como servicios de streaming. La selección de fuente a menudo se indica mediante LEDs que tiene el teclado asociados a los botones o mediante secuencias de pulsaciones. Tenemos los botones de favorito preajustados que los podemos programar para acceder rápidamente a las estaciones de radio, perdón, a las estaciones de radio, listas de reproducción o fuentes específicas. La función de estos botones se configura a través del software de RUSAUND. Tenemos los controles de reproducción típicos que ya conocemos, el play, el pause, el skip, adelante y atrás, para controlar la reproducción de la fuente seleccionada. Tiene control bidireccional. El IPK1 no solo envía comandos a los MBX y MBX AMP, sino que también recibe información de estos dispositivos, por ejemplo, la fuente que está reproduciendo, el volumen, el nivel de volumen actual, el estado de encendido o apagado, que se indica a través de los LED, de los botones o mediante la respuesta del sistema de audio. Eh, los teclados IPK1 también están diseñados para integrarse perfectamente con los ecosistemas de audio en ROSAUND, ofreciendo una experiencia de usuario coherente y un control fiable. Vienen para montaje en pared estándar. El diseño permite su montaje en cajas de pared eléctricas estándar, lo que nos facilita una instalación limpia y pues profesional. Se vea pues como bien bonito. Su uso con MBX Pre y MBX AMP. eh, Cuando el MBX Pre se utiliza en modo zona para controlar directamente una o dos zonas, los teclados IPK1 pueden asociarse a estas zonas. Desde el IPK1, los usuarios pueden seleccionar las fuentes de audio. La fuente seleccionada puede indicarse mediante LEDs en el teclado o a través de la respuesta del sistema de audio. Podemos ajustar, como ya les dije, el volumen de la zona controlada en el MBX Pre o silenciar o reactivar el audio. Podemos controlar la reproducción de la fuente activa, pues si está aplica. Control del MBX AMP. Cuando se utiliza un MBX AMP para amplificar una zona, el teclado IPK1 asociado a esta zona nos permitirá a los usuarios seleccionar las fuentes de audio pues también disponibles, entradas analógicas, digitales, streaming de audio, entrada USB. La fuente activa se indica a través de los LED que tiene el teclado o la respuesta del sistema. Podemos ajustar el volumen de los altavoces conectados al MBX AMP, silenciar o reactivar el audio, seleccionar y reproducir favoritos o preajustes configurados en el MBX AMP. La reactivación de favoritos se indica mediante LEDs o una respuesta audible. Bueno, también podemos controlar la reproducción de la fuente activa. Y bueno, en resumen, estos teclados de pared IPK1 son una solución de control táctil y con botones físicos que nos proporciona a los usuarios una interfaz intuitiva para interactuar con sus sistemas de audio en red ROSAUND, incluyendo los MBX Pre y los MBX AMP. Su conectividad IP, su alimentación por PoE y su control bidireccional los convierten en una excelente opción para instalaciones de audio multiroom personalizadas, ofreciendo un control directo y accesible sin necesidad de una pantalla. También tenemos para controlar la pantalla táctil XTS7, el cual es una pantalla a color de alta resolución que nos proporciona una experiencia visual intuitiva para la gestión del audio en cada zona. Tiene un diseño elegante y moderno que se integra bien en diversos entornos. A diferencia de los teclados más sencillos que vimos anteriormente, como el IPK1, esta pantalla nos ofrece una gran cantidad de información visual y opciones de control más detalladas directamente a la pared. Eh, para conectarla, el control, la conexión física es idéntica al como conectamos el control IPK1 y lo buscamos de la misma manera. Ya el sistema identifica que tenemos disponible para controlar tanto el MBX AMP como el MBX Pre, que tenemos la opción de controlarla con la pantalla, después de que hagamos el scanning pues, de los dispositivos disponibles para control. Ella actúa como un potente punto de control para interactuar con las capacidades del MBX Pre y el MBX AMP en cada zona de su sistema de audio multiroom.
y vamos a detallar las funciones principales. Nos da control de la zona completo, ella se asocia con una o varias zonas de audio. Desde su interfaz táctil, los usuarios pueden controlar de forma independiente el audio en cada una de estas zonas. Eh, Tiene selección de fuente intuitiva. En pantalla muestra de forma clara todas las fuentes de audio disponibles para la zona seleccionada. Esto nos incluye fuentes integradas en el MBX Pre y el MBX AMP, servicios de streaming, Spotify, Tidal, etcétera, radio por internet como Tuning y fuentes locales conectadas a las entradas analógicas, digitales y reproducción desde medios USB. Otras fuentes del sistema RUSAUND también las podemos controlar. Si el sistema incluye un controlador MCA, la XT7 puede mostrar y permitir la selección de fuentes conectadas a este controlador. También tenemos control de reproducción avanzado. Nos ofrece controles de reproducción detallados para la fuente de audio activa, incluyendo eh, play pause, avanzar, retrasar canción, modo aleatorio, repetición, activar o desactivar la reproducción aleatoria o repetida. En la visualización de metadatos, muestra información sobre la pista que está reproduciendo, el título de la canción, el artista del álbum, carátulas del álbum. El ajuste del volumen es más preciso porque tenemos el control deslizante que podemos deslizar como en la interfaz del celular. Y también tenemos el acceso a los favoritos y los preajustes, que nos permite acceder y seleccionar fácilmente los dispositivos y los preajustes configurados en el MBX Pre y el MBX AMP, estaciones de radio, listas de reproducción, fuentes específicas. Estos se suelen mostrar con nombres personalizados pues, para una identificación sencilla. Con estas pantallas también tenemos la opción de ingresar a la interfaz del control de la ecualización y los tonos. Y bueno, también nos ofrece el control de graves agudos, balance, ecualizadores predefinidos o personalizables para ajustar la respuesta en frecuencia pues, de la zona. Nos muestra podemos visualizar el estado del sistema, que nos puede mostrar información sobre el estado de red, la conexión de los dispositivos y cualquier mensaje pues, de error o alerta del sistema. Esta interfaz es personalizable, suele ser personalizable a través del software de configuración de RUSAUND y eso le permite a los instaladores pues, adaptar la apariencia y las funciones mostradas a las necesidades específicas del usuario que va a tener pues, la pantalla ahí instalada. Al igual que el IPK1, tiene comunicación bidireccional, que se comunica bidireccionalmente a través de la red IP con los MBX Pre y MBX AMP, y esto significa que los comandos enviados desde la pantalla se reflejen en los dispositivos de audio en información de estado de reproducción y del sistema y se muestra en tiempo real en la pantalla táctil. También tiene alimentación, pues obviamente a través de Power over Ethernet y pues para simplificar la instalación y requerir pues simplemente un cable de red para la alimentación y los datos. En resumen, esta pantalla nos ofrece una experiencia de control mucho más visual y detallada en comparación con teclados más sencillos. Su pantalla táctil nos permite una navegación intuitiva a través de las fuentes, controles de reproducción avanzados, ajuste de volumen preciso y acceso fácil a favoritos y todo integrado directamente a la pared. Al interactuar con el MBX Pre y el MBX AMP, la pantalla desbloquea todo el potencial de estos dispositivos y nos proporciona pues, a los usuarios un control completo y una visión clara de su sistema de audio. Bueno, pasemos acá a las conexiones que tiene el MBX AMP. Ahorita miramos las del MBX Pre y vamos a pasar a las del MBX AMP, teniendo en cuenta que en su parte frontal, tanto el MBX AMP como el MBX Pre son muy similares. Su cambio y su característica, pues más, su diferencia más notable es que el MBX AMP tiene borneras para parlantes. Entonces, tiene sus terminales de tornillo para cable de altavoz, cuya función tiene un amplificador de potencia integrado de 50 vatios por dos canales a 8 ohmios o 70 vatios en dos canales cuando lo tenemos a 4 ohmios. Estas salidas nos permiten conectar directamente a altavoces pasivos
O sea, pasivos quiere decir que no tengan, que no sean autoamplificados para bueno, sonorizar la zona. A diferencia del MBX Pre, que es un preamplificador, no tiene salidas de altavoz directa, requiere un amplificador externo para alimentar los altavoces. Adicional, algo muy importante que tiene el MBX Amp es la salida de subwoofer. Eh, la incluye, es monofónica, quiere decir pues que suma los dos canales estéreo para facilitar la conexión de un subwoofer activo que tenga su propia amplificación y para reforzar las bajas frecuencias de la zona. Si bien se podría conectar un subwoofer a las salidas analógicas del MBX Pre, el MBX Amp nos ofrece una salida dedicada y optimizada para esta función. El MBX Amp adicional tiene una salida de IR, lo cual nos permite la integración con el control IR de un televisor local. Al conectar un receptor IR, el MBX Amp puede retransmitir comandos de volumen y silencio y potencialmente otros al televisor. El MBX Pre no tiene esta entrada específica para la integración de control IR en un televisor. En resumen, los conectores exclusivos del MBX Amp, en comparación con el MBX Pre, son las salidas de altavoz amplificadas, la salida dedicada para subwoofer y la entrada para control infrarrojo de un televisor local. El MBX Pre, al ser un preamplificador, se centra en la gestión de fuentes y la entrega de señales de nivel de línea a los amplificadores externos. También cabe mencionar que el MBX Amp, aquí en la diapositiva se nos muestra unos cortes de señal que lo que nos hace, esto se llama un soft clipping, que traducido pues a la jerga técnica, lo que hace él es cuando está saturando, cuando ya vamos llegando a niveles altos de volumen, el sistema tiene un comparador en la salida de audio integrado, lo que hace es que recorta la señal para evitar saturación y pues, recalentamiento de las bobinas de los parlantes, que sabemos que cuando esas bobinas se recalientan nos van a dar una exigencia mayor a, la, a los semiconductores de salida del amplificador y los pueden dañar. Entonces esto es un plus muy importante que tienen estos equipos, este comparador, que pues así le pongamos todo el volumen al equipo, la señal de audio siempre va a salir clara y vamos a estar tranquilos de que nunca pues no se nos van a saturar los parlantes y se nos vayan a quemar y por ende a dañarnos pues la salida del amplificador del MBX. Bueno, también tenemos la opción de vincular el MBX AMP con control remoto. Eh, Nos ofrece una función útil llamada aprendizaje de IR, lo que hablamos hace un momento. Esto significa que el MBX AMP tiene la capacidad de aprender los códigos de infrarrojos de los botones de subir volumen, bajar volumen y silencio de cualquier control remoto, incluyendo el control remoto pues, del televisor que tengamos. Bueno, en lugar de tener que usar la aplicación de RUSAON o un control remoto específico del sistema de audio para ajustar el volumen cuando estemos, por ejemplo, viendo la televisión, que básicamente esta función es para cuando estamos viendo televisión, le podemos enseñar al MBX AM las señales de los botones de volumen y silencio del propio control remoto que tengamos, de la marca que tengamos en la casa. Una vez que el MBX AM pues, ha aprendido estas señales IR, podemos usar los botones de volumen y silencio del control remoto del televisor para controlar el nivel de volumen de audio que está reproduciendo el MBX AM. Esto simplifica mucho la experiencia del usuario, ya que podemos seguir utilizando el control remoto con el que ya estamos familiarizados para las funciones básicas de audio cuando vemos la televisión. Los pasos básicos para configurar el aprendizaje del IR. eh, Estos pasos pueden variar ligeramente y el proceso típico para enseñar el MBX AM, los códigos IR del control remoto, implica lo siguiente. Acceder al modo de aprendizaje IR del MBX AM. Esto generalmente lo hacemos a través de la aplicación MyRUSound o la interfaz web de configuración del MBX AM. Eh, Hay una sección dedicada
al aprendizaje IR o control remoto. Más adelante vamos a mirar una forma más sencilla que lo podemos hacer con los botones físicos del MBXAM. Eh, en la interfaz simplemente le seleccionamos la función aprender dentro del modo de aprendizaje IR. Él nos pedirá que elijamos qué función vamos a enseñarle al MBXAM, por ejemplo, subir volumen. Entonces apuntamos el control remoto del televisor al sensor IR del MBXAM. Pues el MBXAM tiene un IR incorporado o lo podemos conectar al IR externo en la parte trasera y debemos apuntar el control remoto del televisor directamente a este sensor y al presionar el botón, él va a aprender ese código que le enseñamos de volumen más, volumen menos, mute, y ya después él con el destello de los LED frontales nos va a confirmar que él ya ha aprendido esa señal. Pues repetimos los pasos para las otras funciones y pues ya el control remoto quedará configurado para hacernos el control de audio del MBX AM. Bueno, hay una característica adicional cuando se utiliza un control remoto. Rosound tiene un control remoto universal. En este caso el MBX AM no solo puede aprender los comandos de volumen y silencio, sino también otros comandos como favorito 1 y favorito 2. Esto es con este control remoto que vemos en pantalla. eh, que nos da acceso directo a presintonías o funciones favoritas programadas en el MBX AM. También tenemos acceso directo a las últimas fuentes reproducidas. Nos permite cambiar rápidamente entre las funciones que hemos estado utilizando recientemente como entrada análoga, entrada digital, USB, tuning, Tidal, Deezer o Spotify. Esta funcionalidad extendida con el control remoto nos proporciona un control aún más completo del MBX AM directamente desde el mando a distancia dedicado. Este control es de Rosound. Bueno, en resumen, la función de aprendizaje IR del MBX AM es una herramienta muy práctica que facilita el control de volumen y el silencio del sistema de audio cuando la fuente de un televisor, permitiéndole utilizar un control remoto con el que ya estamos familiarizados. Con el control remoto universal de Rosound se desbloquean aún más opciones de control directo. Bueno, aquí tenemos una conexión, un diagrama de conexión típica eh, de un sistema MBX AMP o PRE con un sistema integrado de audio. Al conectar este sistema de audio multiroom, compuesto por el preamplificador, el MBX Pre y el amplificador de zona con streaming MBX AMP, vamos a seguir eh, unas eh, recomendaciones para garantizar un funcionamiento fiable y de alta calidad. Debemos tener pues una planificación y un diseño del sistema, pues, tenemos que definir qué zonas vamos a tener sonorizadas y qué equipo requerimos. El MBX Pre, como lo dijimos anteriormente, nos puede gestionar hasta 2 zonas en modo zona, mientras que cada MBX AMP nos amplifica una única zona en estéreo. Tenemos que tener en cuenta la ubicación de los componentes, debemos planificar la ubicación del MBX Pre eh, cerca de las fuentes de audio y la conexión de red, pues siempre es bueno tener estos equipos. Si tenemos, obviamente tenemos la opción muy buena de tenerlo Wi-Fi, pero lo ideal siempre para garantizar una comunicación estable, siempre tenerlo conectado por el cable Ethernet y cerca de los altavoces de la zona que va a alimentar, considerando pues la longitud de los cables de audio y el altavoz. eh, para las fuentes de audio, si tenemos fuentes de audio analógicas, utilizar cables RCA de buena calidad para conectar las fuentes analógicas, reproductores de CD, la salida de televisión, tener un cable ahí suelto por si alguien en una fiesta quiere conectar en su celular. Debemos asegurarnos que una correcta, buena conexión entre los canales izquierdo y derecho, pues a veces se presenta que el cliente llama porque no le suena un parlante y resulta que es que un cable se le aflojó y simplemente era ajustarlo.
Entonces siempre tener pues en cuenta esas conexiones que son muy importantes, hacerlas que pues al parecer pueden ser algo muy simple o muy tonto, por así decirlo, pero que puede generar pues como un gran problema. Eh, Utilizar cables ópticos, las fuentes digitales como los televisores, los reproductores de Blu-ray, de buena calidad, eh, no doblarlos porque sabemos que eso es fibra óptica y la fibra óptica se puede interrumpir y generarnos pues un problema tremendo que no se escuche se fracture el cable y no se escuche pues la fuente que tenemos conectada. Asegurarnos que la salida de audio digital de la fuente esté configurada en formato PCM estéreo si tenemos problemas como de compatibilidad. En cuanto a la red, tener, pues como les dije anteriormente, conectar, lo más ideal sería conectar por cable LAN los equipos a la red para tener pues una conexión estable y de alto rendimiento. Y pues también podemos configurar la conexión Wi-Fi pues en caso de ser necesario y que no tengamos esa opción, pues igual los equipos tienen un excelente comportamiento de manera inalámbrica. Bueno, las salidas de audio u otros amplificadores, como les dije ahora, utilizar cables, reitero, de buena calidad. Los cables de buena calidad nos van a garantizar que de pronto no tengamos ese tipo de problemas que pueden ser tontos, pero que a la larga, pues si es un proyecto muy lejos, muy largo y pues un desplazamiento bien largo simplemente porque un cable se aflojó o cambiar simplemente un cable porque quisimos economizar y poner un cable pues que no cumplía unos estándares de calidad altos, pues no justifica de una vez. Lo mejor es poner un cable pues como de buena calidad en todos los cables que usemos. Eh, Bueno, también usar, pues si vamos a usar la salida de trigger de los equipos, si deseamos que el MBX preactive o desactive otros dispositivos como el MBX AM, utilizar un cable de 3.5 milímetros para conectar la salida de trigger out a la entrada de trigger. Recordar que esta salida de trigger no tiene gran corriente, solo tiene corriente para energizar una bobina. Sí, pues que es importante de pronto, porque hay personas que dicen, o hay casos de técnicos que dicen, ay, aquí hay 12 voltios y entonces voy a conectar a que me alimente algo por acá. Pues no falta el osado, ¿cierto? Eh, en la conexión del MBX AM, eh, también tener en cuenta los cables de audio que vamos a usar para alimentar los parlantes. Debemos respetar las impedancias del equipo. Sabemos que la impedancia mínima en el equipo del MBX son 4 ohmios, es la impedancia mínima nominal. Esto lo tenemos que respetar porque si bien el equipo está configurado y tiene en su estructura interna, tiene un amplificador de excelente calidad, pues obviamente si lo saturamos se nos va a dañar y hay daños en estos amplificadores que el mismo amplificador dañado nos puede dañar los parlantes. Entonces, siempre es importante respetar esos niveles de impedancia, saber que nos trabaja entre 4 ohmios para 70 vatios y 8 ohmios para 50 vatios. Podemos hacer los juegos pues, de parlantes en serie en paralelo con el fin pues, de respetar estas impedancias. Sabemos que no debemos pues, conectar altavoces con una impedancia inferior a 4 ohmios. Como les dije, esto puede sobrecargar el amplificador y dañarlo. Lo ideal como buena práctica en lo posible, siempre poner un altavoz por canal. Ya les dije, si vamos a poner más de un altavoz, respetar los niveles de impedancia. Poner un solo altavoz nos da una configuración más sencilla, más segura. Eh, bueno, Eh, Vuelvo y le repito, si el cable de los altavoces no es menos importante, este ya nos transmite señal de audio ya más grande, o sea que usar cable de buen calibre y adecuado para la distancia de la conexión. Si vamos a tenerlo pues muy lejos, usar un buen calibre, respetar las polaridades de los parlantes, pues si bien uno muchas veces conecta un parlante, eh, pues de manera inversa y hay gente que dice, pues no, el parlante me suena y lo escucho sonar,
pero eso simplemente lo que nos está haciendo es que nos va a alterar la calidad de sonido. ¿Por qué? Porque si invertimos la polaridad del parlante, cuando el parlante debe salir, nos va a estar entrando el cono y entonces eso nos va a generar que la respuesta, por decir, de un bajo, la respuesta de la señal audible no sea pues la más eficiente, ¿cierto? Si vamos a conectar un subwoofer activo, pues seleccionar pues un buen subwoofer, conectarlo con un cable de buena calidad y bueno, utilicemos pues las fuentes, también no menos importante utilizar las fuentes de alimentación correctas suministradas con la unidad. Siempre utilizar los accesorios originales con los que viene un equipo y respetando las corrientes. Si bien, por ejemplo, el MBX Pre es un equipo que trabaja a 12 voltios con un nivel de corriente pues que no es muy alto, pues en caso tal de que se nos dañe, no tengamos o se nos perdió el adaptador original de corriente con el que viene, pues sabemos que son 12 voltios a más de 1 amperio, pues para que nos funcione bien y un adaptador pues de buena calidad y que sea certificado en caso de que no tengamos el original. Y para las configuraciones, como buena práctica, siempre utilizar la aplicación de RuSound, la interfaz web, para configurar las zonas, las fuentes de audio, los ajustes de red y cualquier otra personalización necesaria para el sistema. Bueno, los puntos clave a recordar acá es que la impedancia de los altavoces, siempre debemos respetar la impedancia mínima, que la mínima que nos acepta el MBX AMP es de 4 ohmios. Como les dije ahora, la polaridad hay que mantenerla pues en lo posible o siempre, no en lo posible, siempre respetar la polaridad de los altavoces, utilizar los cables de buena calidad, siempre como buena práctica leer los manuales, siempre así sepamos y tengamos por intuición cómo funciona un equipo, siempre es bueno consultar los manuales porque hay cosas que de pronto uno desconoce eh, de manera pues como básica y cuando uno profundiza con los manuales se da cuenta muchas veces de otras cosas extras que puede hacer el equipo y que de pronto nosotros no sabíamos. Entonces, siempre con los manuales vamos a obtener información específica, detallada de la conexión y de la configuración. Bueno, no siendo más, esta diapositiva es, como les dije Jorge, ahorita, hola. por acá tenemos una inquietud antes de que continúes, porfa. Leonel nos pregunta, en cuanto a la función de streaming para el MBX Pre, ¿es posible gestionar tres MBX Pre para tres zonas diferentes con una o tres cuentas de Spotify? Siempre para tres zonas diferentes, o sea, para cada zona, si vamos a utilizar el MBX Pre, lo ideal es que sea uno por cada zona, es que sea uno por cada zona. Listo. Y Bueno, en cuanto al tema del Spotify, sí se puede para cada zona un streaming diferente, ¿cierto? Ya que cada uno le permite un streaming de audio. claro que sí, claro que sí. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, aquí hay como un plus de lo que estamos hablando ahorita, de los controles remotos, que lo de como para el final, que esta es una manera de vincular el control remoto IR del MBX AM para vincularlo con los botones físicos. Eh, los botones que aparecen en la imagen se deben presionar hasta que el LED empiece a destellar. Una vez el LED empiece a destellar, apuntamos el control remoto y le presionamos cualquier botón, cualquiera. Con eso el MBX ya nos va a decir que está listo. Él va a cambiar en su destello y nos va a decir que está listo para aprender un comando. Cuando el LED verde empieza a destellar rápido, ya está listo para aprender el comando que le vamos a decir y entonces él va a aprender los comandos en la siguiente frecuencia. Va a aprender primero volumen más, después va a aprender volumen menos y para finalizar le hundimos el mute. Con estas tres secuencias, vol más, vol menos y mute, él ya va a dar unos destellos más lentos y va a quedar listo y nos va a decir que ya podemos controlar
el nivel de audio pues de la zona de televisión eh, con el control remoto del televisor. Listo, Daniela, no siendo más, damos por finalizado hoy la charla pues de la configuración del MX AMP y el MBX. No, muchísimas gracias, Jorge. Por acá no tenemos como ninguna otra inquietud. Te agradecemos mucho por la presentación, estuvo súper completa, súper buena. También a los que estuvieron por acá conectados, agradecemos mucho que puedan pues como aprovechar estos espacios que diseñamos especialmente para ustedes. ¿Podrías poner la de YouTube, por favor, Jorge? La que sigue de YouTube. Sí, Recordar después que siempre después de los eventos virtuales, apenas descargue la grabación, lo subimos a nuestro canal de YouTube para que lo puedan pues como repetir o compartir con su equipo. Y mil gracias, Jorge. listo. Muchas gracias a todos pues por su asistencia. Espero pues que hayamos aprendido todos pues de la configuración de estos equipos. Muchas gracias.